Causas, efectos y soluciones de los interarmónicos. Definición. Es la distorsión de una forma de onda de voltaje o corriente cuya componente de frecuencia no es múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Como nos muestra en la ecuación número 1, m múltiplo no entero de la frecuencia fundamental y f sub 1 frecuencia fundamental, es la frecuencia fundamental. Según la IEC 61000-2-2, el orden de las interarmónicas viene dado por la relación de la frecuencia interarmónica y la frecuencia fundamental y se denomina m. Si su valor es inferior a la unidad, la frecuencia se conoce como frecuencia subarmónica. En este caso, es una componente interarmónica si es mayor a la unidad, como se observa en la ecuación 2. En la figura 2 observamos el impacto negativo de la interarmónica que se refleja en la forma de luz parpadeante, que es el flicker. Estos fenómenos se caracterizan por tener un contenido espectral típico que se encuentra en un intervalo de 0 a 6 kHz en estado estable, con una magnitud de voltaje típica que va desde 0 a 2%, donde el modelo matemático se puede ver que los interarmónicos en el espectro de frecuencia se ubican entre los armónicos superiores, así como entre la componente constante y el armónico fundamental. La principal dificultad para determinar la interarmónica está asociada con la inestabilidad de su magnitud y frecuencia. Para ilustrar la distorsión de la onda interarmónica podemos observar que a partir de unos parámetros como se muestran en la tabla 1 y en la figura 3, donde se observa el esquema de Simulink de este fenómeno en presencia de 4 armónicos, cambiando en cada fuente la frecuencia a una mayor a la fundamental. Podemos evidenciar que a partir de los parámetros mostrados en la tabla número 1, el número armónico es mayor a la unidad, por ende podemos decir que es una componente interarmónica. A partir de los datos ingresados para realizar este esquema de Simulink, en la tabla 1 se observan las frecuencias interarmónicas que se tomaron en cuenta para realizar la simulación, donde se observó que esta fue la onda resultante, donde se obtiene la deformación de las magnitudes debidas a las armónicas. Se ve como las frecuencias mayores a las fundamentales se afectan en la forma de onda notoriamente, como se observa acá en esta gráfica. También podemos ver que la forma de onda no es periódica ni simétrica en el intervalo de tiempo indicado. Esto debido a las frecuencias mayores con respecto a la fundamental, observándose así la forma de onda bastante distorsionada. Los interarmónicos se pueden encontrar en redes de todas las clases de tensiones. Con la aparición de los interarmónicos se producen pérdidas innecesarias de energía, esto causado por un cambio rápido en los valores de corriente en instalaciones y equipos eléctricos, lo que puede causar una caída de voltaje. Dentro de las causas tenemos que las interarmónicas surgen en el proceso de la modulación de frecuencia fundamental y los armónicos superiores y se manifiestan durante el funcionamiento de las cargas tales como hornos de fundición de acero de arco eléctrico, donde el comportamiento no lineal del arco eléctrico y la variación de los parámetros del horno resulta en la generación de interarmónicos. Otra causa son los motores eléctricos inductivos, que pueden ser una fuente de interarmónicos debido a los espacios entre las ranuras en el rotor y en el estator, especialmente cuando el circuito magnético está saturado, o también los llamados armónicos de ranuras. Otra de las causas son por oscilaciones que ocurren en los sistemas que comprenden condensadores y transformadores en serie o en paralelo, sujetos a saturación y durante los procesos de conmutación. También se encuentran las instalaciones de electrónica de potencia, que pueden ser una fuente de interarmónicos. Otra fuente de interarmónicos son los motores asíncronos. Dichos motores de rotor de jaulardilla que están conectados a través de convertidores asíncronos generan interarmónicos que reducen la calidad de la energía eléctrica.
Otra causa son los dispositivos de modulación de frecuencia de pulso o los convertidores de frecuencia, que son la causa de la aparición de interarmónicos en cualquier parte del espectro de la red del suministro. También las cargas productoras de arco eléctrico, equipos de soldadoras de arco. Como observamos en la figura número 3, es una de las fuentes de interarmónicos, es el horno de arco eléctrico, y también en la figura 4 el equipo de soldadura eléctrico, de los cuales también se desprenden unos efectos, de los cuales dentro de los efectos tenemos la reducción de la eficiencia en el sistema por el incremento de las pérdidas en los sistemas de generación, transmisión y distribución de los energía, efectos térmicos, como es el aumento en el calentamiento de los equipos y una disminución en la vida útil estándar del aislamiento de los equipos eléctricos. Parpadeo del flujo de luz, que se llama flicker, y es causado por la imposición de interarmónicos en el armónico principal de la red de suministro. Otros efectos son las interferencias en las telecomunicaciones. También la aparición de las sobretensiones armónicas, lo que puede ocasionar fallas, especialmente en bancos de condensadores, y el envejecimiento prematuro del aislamiento de los componentes de la red eléctrica, como consecuencia la reducción de su vida útil. También se desprenden, para poder solucionar estas causas, tenemos que el dimensionamiento de los transformadores, máquinas y cables, teniendo en cuenta la presencia de corrientes no sinusoidales. Los sistemas de alimentación de potencia interrumpible, UPS, que son los sistemas UPS, también suprimen los transitorios y los disturbios armónicos, que es una solución más barata para mantener los servidores y los equipos de control de procesos. También pueden dimensionarse para soportar prácticamente todo el funcionamiento de la instalación durante el tiempo necesario para conectar una fuente auxiliar. Otra forma de eliminar los componentes interarmónicos del espectro es instalar filtros activos utilizando métodos avanzados de electrónica de potencia. Conclusiones. Podemos decir que debido a la aparición de armónicos e interarmónicos superiores hay una disminución en la eficiencia de la distribución de electricidad. También se puede observar que las principales fuentes de interarmónicos son la carga, que opera constantemente o en cortos periodos de tiempo en modos transitorios. Estos modos se pueden describir como periódicos o aleatorios. La principal dificultad para determinar la interarmónica está asociada con la inestabilidad de su magnitud y la frecuencia. También podemos decir que la presencia de interarmónicos produce no solo deformaciones en la onda de voltaje o corriente, sino que también altera el periodo de la onda, de forma que un ciclo de 60 Hz es diferente del siguiente y así sucesivamente. Estas son las referencias. Gracias.